Largo ha sido el camino de pruebas para vuestro espíritu. Sois a semejanza de los árboles milenarios, que sueltan sus hojas secas al contacto de los vientos que los azotan y los desnudan, para después cubrirse de nuevas hojas. Así cumple el árbol la voluntad del Padre. Así deberíais cumplir todos, dejando que las pruebas y lecciones que a través de la vida os da vuestro Padre os despojasen de viejas vestiduras, de impurezas y andrajos del espíritu, para surgir revestidos de nuevas galas. Sabed, discípulos, que el dolor aparta de vuestro corazón los malos frutos, os da experiencia, haciendo que vuestros errores se tornen en aciertos. ¿Os ha sacudido algunas veces el dolor? ¿Han crujido vuestras ramas? ¿Se han desprendido las hojas secas y han caído de vuestro árbol los malos frutos? Yo os digo que el bien que ha adquirido vuestro espíritu no se compara con lo que más valga en el mundo. Os pongo ejemplos que en la naturaleza miráis cada día, como el del árbol cuando es azotado por el vendaval, porque la naturaleza material es una manifestación de la naturaleza divina. Por tanto, en todo cuanto os rodea en esta vida podréis encontrar una lección o una revelación para vuestro espíritu. No esperéis a que sean los furiosos vendavales los que os limpien de impurezas, porque también podéis esperar la llegada de las estaciones para renovaros en ellas, para purificaros y florecer. ¿Qué es vuestro cuerpo? Avecilla viajera, cuyo vuelo tiene poca duración. Ave que sin saber canta su propia desaparición. Pobre cuerpo, que mucho pide y mucho desea para sí en su egoísmo. En cambio, el espíritu es el ave invisible al mundo, pero blanca y luminosa, que se eleva más y más según marcha el tiempo. Es el ser para quien no existen las edades, los años o los siglos. ¿Sabéis qué día, qué hora y qué año nacisteis? Mas, ¿sabéis por ventura cuánto surgisteis espiritualmente a la vida? La humanidad siente mi presencia, sin saber en qué forma he venido a comunicarme. En su oración angustiosa me dice que sólo mi sangre podrá salvarle, que si vengo a darle mi pan, no perecerá de hambre y sed de amor, y que sólo mi luz dará solución a sus conflictos. Su voz doliente y desesperada me pregunta: ¿por qué no venís? ¿Por qué no os acercáis al que os llama e invoca en su dolor? Ellos no saben que hay quienes me están escuchando día tras día y recibiendo la presencia de mi espíritu, que con su gracia convierte a los parias en servidores de la divinidad. Si supiesen que ya estoy próximo a partir, os juzgarían severamente de ingratos, por vuestra indiferencia ante su necesidad de consuelo, de una palabra espiritual, de un rayo de luz. Ahora os preparo para después de mi partida, para que permanezcáis unidos a pesar de las vicisitudes, porque el Verbo seguirá vibrando espiritualmente en vosotros, seguirá revelando grandes inspiraciones. Cuando os reunáis a conversar sobre manifestaciones espirituales, recibiréis de mí inspiraciones divinas, y sentiréis en esos instantes el calor del Maestro y el dulce peso de su mano que se posa en vuestra cabeza. Entonces os parecerá escuchar una grata y querida voz que os dará mi paz. Yo os doy una gota de bálsamo para que cuando seáis perseguidos hagáis prodigios de curación entre la humanidad, porque en las grandes epidemias, cuando surjan las enfermedades extrañas y desconocidas para la ciencia, se manifestará la potestad de mis discípulos. Os confío una llave en la cual abriréis el cerrojo más enmohecido, o sea, el más reacio corazón, y abriréis aún las puertas del presidio para dar libertad al inocente y salvar al culpable. Caminaréis siempre con paz y confianza en mí, porque doquiera que vayáis estaréis protegidos por mis ángeles. Ellos se unirán a vuestro cumplimiento y os acompañarán a los hogares, hospitales, presidios, campos de discordia y de guerra, doquiera que fueseis a depositar mi semilla. Entonces brillará con fuerza la luz del sexto sello desatado, que será como una antorcha universal,
cuyos rayos serán vistos por todos, y el nombre de mi doctrina surgirá entre la humanidad. Este jirón de tierra, donde en este tiempo me he manifestado, será un reflejo de la nueva Jerusalén, la cual abrirá sus 12 puertas para dar acceso a los forasteros que en caravanas llegarán preguntando ¿dónde estuvo el Maestro en este tiempo?, a pedir testimonios de los milagros que hizo y las pruebas que dio, a estudiar su palabra y observar a los que fueron sus discípulos. Muchos traerán las escrituras con las profecías de los tiempos pasados para confirmar si en verdad estuve entre vosotros. De mis discípulos, unos permanecerán donde ahora están, pero otros tendrán que levantarse en busca de otras tierras, y ellos en su camino de apóstoles y misioneros contemplarán los campos de batalla, donde el exterminio y la muerte han dejado la huella a su paso. Verán las ciudades muertas, los escombros y la miseria. Entonces será la lucha por volver a los muertos a la vida de la fe, de la luz, del amor. Mas si los hombres dudasen de la veracidad de mis labriegos, yo haré milagros por su conducto, y los increyentes se convertirán, llorarán, y sobre el corazón de estos enviados desahogarán su dolor las multitudes. No sabéis ante quiénes seréis entonces llamados y recibidos. Pero doquiera que vayáis, y ante quienes os presente, hablaréis siempre revestidos de humildad y mansedumbre. Explicaréis la ley, las revelaciones y enseñanzas de los tiempos pasados, y lo que en este tiempo ha sido revelado por el Espíritu Santo. Hablaréis en sentido figurado, pero sabréis explicar mis metáforas y parábolas para que los hombres comprendan, los niños despierten y los ancianos no quebranten su entendimiento. Los que se conviertan a esta palabra se unirán a los labriegos y se levantarán conquistando corazones y espíritus para mí. La lucha será intensa, pero fructífera, porque antes el dolor habrá fecundado los corazones. He aquí los cambios que se verificarán por causa de mi doctrina. El poder material quedará aniquilado, la ciencia confundida, la soberbia humillada y las pasiones retenidas. El espíritu de la humanidad, que ya se encuentra desarrollando por su evolución, pronto comprenderá y asimilará las revelaciones de mi doctrina. Detrás del materialismo, de los intereses y las vanidades, existe el espíritu que está en espera de mi llegada. Procurad que la semilla que vais a sembrar sea pura, como yo os la he confiado. Encontraréis hombres que piensan diferente de vosotros, que sienten y viven en forma distinta, y que además sus costumbres, sus condiciones, sus leyes, sus doctrinas y sus ritos tienen raíces muy profundas en su corazón. Seréis testigos de las luchas de ideas y doctrinas, unas apegándose en parte a mi ley, otras apartándose por completo de estos principios. Yo permitiré que se enfrenten unas a otras y luchen. En esa contienda veréis a las grandes religiones hacer más uso de la fuerza y de la injusticia que la del amor y la caridad. Veréis sus ambiciones por absorber a los débiles. La derrota será en todos, porque la verdad tiene sus propias armas para defenderse, que está dentro de la misma verdad. Y cuando los hombres surja esta pregunta, ¿dónde está la verdad?, responderéis vosotros, en el amor. Discípulos, es grande vuestro regocijo porque aún tenéis mi palabra entre vosotros. Esta palabra que os ha dado vida, que os ha sostenido en las horas de prueba y que os ha alimentado, al contacto de la cual habéis visto cerrarse vuestras heridas y transformarse vuestra vida. Dejad que mi mundo espiritual os corrija. Ellos son vuestros mejores amigos, son vuestros hermanos en el amor. Lo que no publican sus obras de caridad. ¿De cuántos abismos y peligros os han salvado? ¿De cuántas malas determinaciones os han hecho desistir? ¿Cuántas veces han sellado vuestros labios para que la violencia de vuestro corazón no se desbordara en palabras que podrían ser una sentencia para vosotros mismos? Cuando habéis fracasado en una mala empresa que creías buena, ellos os han trazado luego el buen camino. Son incansables a vuestro lado como enfermeros y como protectores. Ellos también dejarán de comunicarse por el entendimiento humano cuando yo cese de hablaros. Pero no os olvidéis de esos seres, todo caridad, porque estarán muy cerca de vosotros y os seguirán prestando su ayuda. No porque yo deje de hablaros, en mi mundo espiritual también, mi obra habrá determinado. Por el contrario, se inicia el tiempo de la comunicación perfecta con el Padre en la que escucharéis su voz espiritualmente.
No se oirá mi palabra como la oyó Moisés en el Sinaí, materializada en el estruendo de la tempestad, ni humanizada como en el segundo tiempo en los labios de Jesús, ni tampoco a través de portavoces humanos como la habéis escuchado del Espíritu Santo en este tiempo. Todo el que se prepare alcanzará la comunicación de espíritu a espíritu. No será privilegio solo de algunos. Es lo más natural que los espíritus sepan comunicarse y conozcan el lenguaje del espíritu del cual brotaron. La espiritualidad traerá el despertar de los dones o facultades adormecidos, y la sensibilidad de todas las fibras del corazón. Mi presencia será palpable. Cuando habléis de mi doctrina, estaréis inspirados por mí, y hablaréis con frases de inmensa sabiduría, que sorprenden aún a los hombres de mucho saber. Los que lleguen a alcanzar gran adelanto en esta comunicación, recibirán no solo palabras, frases o ideas, sino cátedras llenas de perfección. Vuestras manos podrán ser como las de las plumas de oro, escribiendo como la de Juan el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando os encontréis rodeados de increyentes, de escribas y sacerdotes, y os sintáis llenos de mi espíritu, no digáis a nadie que es el Padre el que habla por vuestra boca, pero yo estaré hablando a la humanidad a través de vosotros. En esta comunicación tendréis vuestros ojos abiertos y vuestro espíritu extasiado, maravillándose de lo que los labios estén revelando en ese instante. El don de la profecía por medio de la evidencia se desatará también, y os descubrirá misterios no revelados, y os dejará ver el futuro, pero el vidente no será nunca juez o delatador de sus hermanos. Esa será la comunicación de espíritu a espíritu bajo algunas formas, por lo que vuelvo a deciros que en 1950, cuando cese mi palabra entre vosotros, mi obra no habrá concluido. Seguirá su destino, su misión en todo el universo. No os pido la oración que dura largas horas, sino la oración breve y sentida, sencilla en la forma y profunda por su espiritualidad. Esos instantes me bastarán para concederos mi caridad. La oración es el medio espiritual que he inspirado al hombre para comunicarse con mi divinidad. Por eso ella se manifestó desde un principio en vosotros como un anhelo, como una necesidad del espíritu, como un refugio en las horas de prueba. El que no conoce la verdadera oración, no conoce los deleites que ella encierra, no sabe la fuente de salud y de bienes que en ella se encuentran. Por la oración se logra la paz, se adquiere sabiduría, se obtiene salud, se comprende lo profundo, se ilumina la mente y se fortalece el espíritu. El que sabe orar de espíritu a espíritu se siente acompañado en todas partes, no así el que busca formas e imágenes, que necesita ir a donde están ellas para sentir su presencia y sentirse seguro. El amor al simbolismo y a las formas, así como el culto a las imágenes, es una reminiscencia de la infancia espiritual de la humanidad, de los tiempos primitivos, en que los hombres necesitaban lo externo y lo aparente para creer en lo divino. Pero ahora que el hombre ha penetrado en los caminos de la ciencia, que ha desarrollado muchas filosofías, que ha evolucionado mentalmente en muchos órdenes, ¿no llegará a comprender lo que es la espiritualidad? ¿Se confundirá ante mi nuevo mensaje? No, pueblo. El espíritu de la humanidad necesita y ansía mi doctrina salvadora. La ciencia, según la ha tomado el hombre, nunca podrá sensibilizar al corazón humano de tal manera que pudiera sentir y mirar lo espiritual. Debo deciros que podrían los hombres sentir mi presencia por medio de la ciencia, si su intención fuese la de buscarme en el fondo de ella, pero me están mirando en cada maravilla que descubren, y a pesar de ello, como si estuviesen ciegos, me están negando. ¿Veis cómo la naturaleza, sus elementos y sus fuerzas hablan de mí? Pues ella se encargará de abrir los ojos de la humanidad a la verdad. De su seno brotarán a torrentes lecciones hasta hoy contenidas, de sus entrañas surgirán voces de justicia. En los espacios habrá estremecimientos y los mundos que giran distantes mandarán también sus mensajes. Cuando todo esto sea, y el hombre de ciencia con todo su poder se sienta impotente y pequeño para contener las fuerzas desatadas que siembran justicia por doquier, retrocederá horrorizado de su obra y al fin exclamará: Señor, ¿eres tú? Es tu presencia, es tu voz, es tu justicia, la que está manifestándose.
día de juicio, de temor y de arrepentimiento para muchos. El dolor será tan grande que formará tinieblas en los hombres, como si un negro manto de luto y de tristeza les cubriese. Y será entonces cuando del espíritu de la humanidad surja la oración. Esa oración será súplica angustiosa del hijo pródigo que llega arrastrándose cansado y enfermo a las puertas de la casa de su padre. ¿Con qué respeto penetrará el hombre por los senderos de la ciencia después de que haya bebido hasta el fondo del cáliz de amargura? ¿Y cuán nobles serán los propósitos e ideales que le inspire al investigar los misterios de la naturaleza? Después de las tinieblas se hará de nuevo la luz, y con aquella claridad los hombres mirarán la vida a través de un sentido más espiritual y elevado. Caerá la venda del fanatismo religioso, y sentirá la humanidad mi presencia. Esta doctrina, después de ser negada y perseguida, será tomada como verdadera revelación divina y se extenderá por todo el mundo, afirmando a los hombres en el camino de la luz, de la fe, del bien y de la justicia. ¿Por qué dudáis de tanta felicidad que os anunció? ¿Es que todo lo que venga a vosotros ha de ser para empeorar o amargar indefinidamente vuestra existencia? No, pueblo. Así como os pronostico los días de luto, de dolor, de amargura y miseria, también os profetizo los días en que retorne la luz a las mentes, la paz a los corazones, la esencia a los espíritus. Estáis tan acostumbrados a recibir un mal tras otro y una calamidad tras otra, que ya no esperáis nada nuevo, que ya no creéis en cambios favorables. Es que habéis perdido la fe. Mas si llegaseis a anhelar vivamente que la humanidad vuelva a la senda del bien y la fraternidad, sembrar vuestra pequeña simiente, contribuid con vuestro cumplimiento sin esperar que otro se levante para enseñaros cómo debéis hacerlo. La vida, discípulos, es el más hermoso y profundo libro que el Creador ha legado a sus hijos. Pero es necesario aprender a leer en él para encontrar cuántas bellezas y maravillas encierra. ¿Quién mejor que yo, el Divino Maestro, os puede enseñar página por página y lección por lección el contenido de ese libro? Hace tiempo que permanecía abierto en una página impidiendo vuestra indiferencia, que os ofrece una nueva lección. Estabais estancados, pero llegó el instante en que volvieseis vuestros ojos hacia el libro que habla de la vida, de la eternidad y de la luz, y contemplasteis cómo el Maestro pasó la página ya conocida para mostraros una nueva enseñanza. El libro que existe en cada uno de vosotros también es grande. ¿Comprendéis de qué libro os hablo? Del que se refiere a vuestro pasado, de todo lo que ha vivido vuestro espíritu y cuya historia crece día a día. ¿Qué sabéis de vuestro pasado y hasta dónde se remonta vuestro origen? ¿Qué sabéis de dónde venís, por dónde habéis pasado y a dónde os dirigís? Nadie se crea pequeño ni se juzgue ignorante habiendo llegado a este tercer tiempo. ¿Por qué teméis al futuro? ¿Vais a desaprovechar toda la experiencia que ha acumulado vuestro espíritu en el pasado? ¿Vais a dejar la siembra sin recoger la cosecha? No, discípulos, pensad que nadie puede torcer su destino, pero sí retardar la hora de su triunfo y aumentar las penas que de por sí existen en el sendero. La infancia y la adolescencia espirituales ya las habéis pasado y hoy os encontráis ante los umbrales de una nueva edad, en la que alcanzaréis la madurez, que es plenitud. El libro que estaba sellado en los cielos se ha abierto en el 6º capítulo. Es el libro de los 7 sellos, que encierra sabiduría y justicia, y que fue desatado por mi amor a vosotros, para revelaros sus profundas lecciones. El hombre ha vivido 5 etapas en la tierra, alentado por el soplo divino del Espíritu, a pesar de lo cual no ha comprendido el sentido espiritual de la vida. La finalidad de su existencia, su destino y su esencia, todo era un arcano impenetrable, tanto para su mente como para su espíritu, un libro sellado, cuyo contenido no llegaba a interpretar. Vagamente presentía la vida espiritual, pero sin conocer verdaderamente la escala de elevación que acerca a los seres a Dios. Ignoraba su misión más alta en la tierra y las virtudes, dones, que forman parte de su espíritu. Para poder vencer en las luchas, elevarse sobre las miserias humanas y perfeccionarse espiritualmente para habitar en la luz eterna, era necesario que el libro divino se abriese
y los hombres contemplaran su contenido, para poder salvarse de las tinieblas de la ignorancia, que son el origen de todos los males que existen en el mundo. ¿Quién podría abrir ese libro? ¿Por ventura el teólogo, el científico o el filósofo? No, nadie, ni siquiera los espíritus justos os podían revelar su contenido, porque lo que el libro guarda era la sabiduría de Dios. Solo Cristo, el Verbo, solo Él, el amor divino, podía hacerlo. Pero, aún así, era necesario esperar a que los hombres estuviesen en condiciones de recibir la divina revelación sin que quedaran ciegos con el esplendor de mi presencia espiritual. Tuvo la humanidad que vivir 5 etapas de pruebas, de lecciones, de experiencia y evolución para alcanzar el justo desarrollo que le permitiera conocer los misterios que el arcano de Dios guardaba para los hombres. La ley de Dios, su divina palabra dada a través de Jesús y todos los mensajes de profetas, enviados y emisarios, fueron la semilla que mantuvo la fe de la humanidad en una promesa divina que anunció siempre luz, salvación y justicia para todos los hombres. Este es el tiempo esperado para la gran revelación, aquella por medio de la cual comprendáis todo cuanto os he manifestado a través de los tiempos y sepáis quién es vuestro Padre, quiénes sois vosotros y cuál es la razón de vuestra existencia. Este es el tiempo en que, por la evolución espiritual que habéis alcanzado, las pruebas que habéis tenido y la experiencia que habéis recogido, podéis recibir de mi espíritu hacia el vuestro la luz de la sabiduría, reservada en mis arcanos, en espera de vuestra preparación. Mas habiendo llegado la humanidad al grado necesario de evolución para recibir mi mensaje, le he enviado el primer rayo de luz, que es este, que ha hecho hablar en éxtasis a los hombres rudos y sencillos que sirven de portavoces a mi inspiración. Este rayo de luz ha sido de preparación tan solo. Es como la luz de la alborada, cuando anuncia ya el nuevo día. Más tarde os llegará mi luz de lleno, alumbrando vuestra existencia y alejando hasta la última sombra de ignorancia, de pecado y de miseria. Este tiempo, cuya aurora admiráis en el infinito, es la 6ª etapa que se inicia en la vida espiritual de la humanidad. Era de luz, de revelaciones, de cumplimiento de antiguas profecías y olvidadas promesas. Es el 6º sello, que al desatarse desborda su contenido de sabiduría en vuestro espíritu en un mensaje lleno de justicia, de esclarecimiento y de revelaciones. Para vosotros es la 6ª etapa. Es el 3er tiempo en que os he hablado más de cerca, como en aquel primer tiempo en que materialicé en múltiples formas mi presencia y mi palabra, como aquel 2º tiempo en que humanicé mi verbo para hablaros al corazón. Hoy me hago oír nuevamente, pero ya no es a los sentidos a quienes me manifiesto, ni siquiera es a vuestro corazón a quien le hablo. Es vuestro espíritu, con el que vengo a comunicarme para enseñarle el camino de la elevación que conduce al reino de la luz, al reino eterno y venturoso del espíritu. ¿Qué guarda en su seno el 6º sello desatado del libro de Dios, donde están escritos vuestros nombres y vuestros destinos? Encierra enseñanzas, pruebas muy grandes, revelaciones de sabiduría. ¿Cuál es la misión de mis siervos dentro de esta etapa? Orar, meditar, regenerarse, sembrar unión, paz y luz espiritual. Desarrollar vuestras facultades y potencias, luchar por vuestra elevación, destruyendo la ignorancia, el vicio, el fanatismo. En una palabra, el mal que en tantas formas se manifiesta entre la humanidad. Cuando los hombres hayan dejado de odiarse, de matarse y de traicionarse, cuando el perdón y la caridad se hayan extendido de corazón a corazón, de pueblo en pueblo, y la sangre y las lágrimas ya no corran, entonces se hará el gran silencio que significa la comunicación de espíritu a espíritu. Entonces yo habré desatado el último sello, el 7º, en cuya etapa los hombres se amarán, como os enseñé cuando vine a la tierra. De vuestra memoria podrá borrarse el pasado,
De vuestro espíritu irán quedando distantes las existencias anteriores, pero del libro de la vida, donde queda todo anotado por Dios, nada queda en el pasado, nada se borra ni se olvida. Ahí todo está, presente y vivo eternamente. Escudriñar vuestras propias obras antes de juzgar las ajenas y veréis surgir infinidad de imperfecciones que habían pasado inadvertidas ante vuestros ojos, por falta de estudio y de amor. ¿Creéis que ante el mal ejemplo de un padre en la tierra vicioso, malvado, el hijo comete un error en no seguirlo, en su manera de ser? ¿O creéis que el hijo está obligado a seguir los malos pasos de sus padres? En verdad os digo, debe ser la conciencia y la razón las que os guíen por el camino recto, mas no porque os apartéis del mal camino que os había trazado los que os tienen el deber de conduciros por la vida, vais a desconoceros o a dejar de amarles. Por el contrario, haréis cuanto esté de vuestra parte para ayudar a quienes se hayan apartado de la ruta, es decir, que vuestra caridad y vuestro amor nunca deberán sufrir variación. El materialismo como inmenso obstáculo se interpone en el camino de la evolución del espíritu. Ante esa muralla se ha detenido la humanidad. Os encontráis en un mundo en el que el hombre ha logrado desarrollar su entendimiento aplicado a la ciencia material, pero su razonamiento sobre la existencia de lo espiritual todavía es torpe. Su conocimiento sobre todo aquello que no es exclusivo de la materia se encuentra retrasado. Nunca será completo el desarrollo de la inteligencia humana mientras ésta no se desenvuelva en el plano espiritual. Ved cuán grande es el retraso de vuestro espíritu, porque os habéis consagrado al conocimiento de la vida terrestre. ¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre en la tierra la vida del espíritu? Si así pensáis, os encontráis en un error muy grande. De cierto os digo que mientras no conozcáis vuestro origen e ignoréis todo lo que al espíritu se relaciona, con todo el adelanto de vuestras ciencias, no pasaréis de ser criaturas que habitan en un mundo pequeño, entre plantas y animales. Os seguiréis hostilizando por medio de vuestras guerras, y sobre vuestra vida seguirá imperando el dolor. Si no descubrís lo que en vuestro ser lleváis, ni descubrir en vuestros semejantes al hermano espiritual que en cada uno habita, ¿vais a poder amaros verdaderamente? No, humanidad. Aunque digáis que me conocéis y me seguís, si tomáis superficialmente mi doctrina, vuestra fe, vuestro conocimiento y vuestro amor serán falsos. Vuestro materialismo ha convertido el Edén que confía al hombre en un infierno. Falsa es la vida que los hombres llevan, falsos sus placeres, su poder y su riqueza, falsa su sabiduría y su ciencia. A pobres y ricos os preocupa el dinero, cuya posesión es engañosa. Os preocupa el dolor o la enfermedad. Os estremece la idea de la muerte. Unos temen perder lo que tienen, y otros ansían tener lo que nunca han poseído. A unos todos les sobra, mientras a otros todos les falta. Pero todas esas luchas, pasiones, necesidades y ambiciones solo hablan de la vida material, de hambre del cuerpo, de bajas pasiones, de anhelos humanos, como si en realidad careciesen de espíritu. Pronto os daréis cuenta de que la vida no es cruel con vosotros los hombres, sino vosotros los crueles con vosotros mismos. Sufrís y hacéis sufrir a quienes os rodean por falta de comprensión. Os sentís solos, miráis que nadie os ama, y os volvéis egoístas y duros de corazón. Ese materialismo ha distanciado a los hombres. La semilla de la división se ha multiplicado en tal forma, que no son solo pueblos con pueblos los que se desconocen, sino hasta padres con hijos y hermanos con hermanos. No cifréis toda vuestra tranquilidad y felicidad en el mundo de la materia. Dividid vuestros afanes e ideales entre lo espiritual y lo material, tratando de dar a cada parte lo justo. Mi doctrina debe ser bien entendida a fin de que comprendáis que no viene a enseñaros a que desconozcáis la vida humana, sino vivir la verdadera, pero con vuestra mirada, vuestra mente e ideales puestos en lo eterno. Combatid lo superfluo, luchad contra lo impuro. Sabed que los vicios del mundo entorpecen los sentidos del espíritu, impidiéndole penetrar en las mansiones más elevadas. Si aprendéis a vivir la vida verdadera, yo os digo que donde os encontréis y a donde vayáis, con vuestra presencia todo lo convertiréis en un paraíso de paz. Si vais a enseñar la paz,
Sed vosotros pacíficos. Si habláis de amor, sentidlo antes de que lo expreséis con palabras. Y si vuestros hermanos os ofrecen también sus frutos, no los rechacéis. Sometedlo a estudio, todo lo que conozcáis, y tomad lo que haya de lícito y justo en sus doctrinas. Usad la fortaleza que os he dado para que venzáis todas las pruebas y tentaciones. Sed pacientes en el dolor para que podáis dirigir vuestra barca y poneros a salvo. Quiero que vuestro culto en el tercer tiempo llegue a ser tan puro y tan perfecto como el perfume que se desprende de las flores. Haced comprender a vuestros hermanos que no necesitan mortificar o lacerar su cuerpo para conmover a mi espíritu, para despertar mi piedad o mi caridad. Quienes se procuran sufrimientos y penitencias corporales es porque no tienen la menor noción de cuáles son las ofrendas más agradables para mí, ni tienen idea de mi amor ni de la misericordia de vuestro Padre. ¿Creéis que sea necesario para mí ver en vuestros ojos las lágrimas y en vuestro corazón el dolor para apiadarme de vosotros? Eso sería atribuirme dureza, insensibilidad, indiferencia, egoísmo. ¿Concebís estos defectos en el Dios que amáis? ¿Cuán poco os habéis preocupado por conocerme? ¿Es que no habéis educado a vuestra mente para que piense de acuerdo con el Espíritu? Venid recorriendo un seno espinoso, y en cada pena que tenéis oís la voz de la conciencia que os dice que aún estáis distantes de cumplir la ley de vuestro Padre y que por eso flaqueáis. El espíritu conserva la intuición de haber partido hace tiempo del seno del Creador, y sabiendo que tiene aún por delante un extenso camino que recorrer para retornar al punto de partida, se entrega a la oración porque sabe que, al menos en ese instante, puede comunicarse con su Padre. El espíritu sabe que en la oración encuentra un consuelo que lo acaricia, conforta y sana. Yo bendigo a los que oran. Mientras más espiritual es su oración, mayor es la paz que les hago sentir. Esto os lo podéis explicar fácilmente, porque aquel que para hacer oración necesita postrarse delante de imágenes u objetos para sentir la presencia de lo divino, no podrá experimentar la sensación espiritual de la presencia del Padre en su corazón. Bienaventurados los que sin ver creen, dije en aquel tiempo, y ahora lo digo nuevamente, porque el que cierra sus ojos para lo del mundo, los abre para lo espiritual, y quien tiene fe en mi presencia espiritual, tiene que sentirla y gozar con ella. ¿Hasta cuándo dejará esta humanidad de privar a su espíritu del deleite de sentirme en su corazón? Por medio de la oración directa, o lo que es lo mismo, por medio de la oración de espíritu a espíritu, hasta que sea mi luz la que ilumine la vida de los hombres, conozcan la verdad y comprendan sus errores. Este es el tiempo para orar y meditar, pero con oración libre de fanatismo y de idolatría, y con meditación serena y profunda en mi divina palabra. Todas las horas y todos los sitios pueden ser propicios para orar y meditar. Nunca os dije en mis enseñanzas que hubiesen lugares o momentos destinados a ellos. ¿Por qué buscar en el mundo lugares determinados para orar, siendo vuestro espíritu más grande que el mundo que habitáis? ¿Por qué limitarme en imágenes y en sitios tan limitados siendo yo infinito? La razón más grande de la pobreza espiritual de los hombres y de sus vicisitudes terrestres es la forma imperfecta de orar, por lo que os digo que es necesario que este conocimiento llegue a toda la humanidad. Estáis a las puertas de la era espiritual. No os extrañe que os hable mucho de lo que al espíritu corresponde. Nadie debería sorprenderse de mi nuevo mensaje y del sentido de mi palabra, porque los profetas del primer tiempo, como Jesús en el segundo tiempo, anunciaron con suma claridad la era que hoy vivís. Muchos se han levantado por el mundo reconociendo que este es el tiempo del cumplimiento de aquellas profecías, mas debo deciros que no todos han comprendido el sentido de las Escrituras, cuando les dan una interpretación material semejante a la que los judíos dieron en aquel tiempo a la venida del Mesías y su reino. Cuando yo estuve en la tierra os dije, mi reino no es de este mundo. En otra ocasión dije, yo debo partir, porque voy a prepararos la morada donde habréis de llegar.
Pues bien, discípulos, si yo vine con una doctrina que hablaba de una vida superior, que revelaba la vida espiritual, y os señalaba el camino para que por él llegaseis hasta ella, camino que debéis comprender que no fue tan solo mi palabra, sino también la ley del primer tiempo, y cuántas profecías os fueron entregadas por mis enviados, quienes hablaron a los hombres de la vida espiritual. ¿Por qué materializasteis el sentido divino de aquellas revelaciones? En parábola y en sentido figurado he hablado a los hombres en los tiempos pasados, porque ni los espíritus ni las mentes estaban capacitados para recibir la luz en plenitud. Era indispensable entonces traducir e interpretar espiritualmente aquel lenguaje, aquellas figuras y parábolas, hasta encontrar el sentido verdadero de ellas. Mi reino no es de este mundo, vuelvo a deciros. Mi reino está en lo espiritual, porque en esencia yo soy espíritu. Mas como vosotros sois hijos de esa esencia, natural es que también pertenezcáis a aquel reino, para llegar al cual os he inspirado una doctrina y revelado una sabiduría que os eleven sobre vuestra condición humana y podáis acercaros paso a paso al reino espiritual. Orad y meditad, pueblo, y no caeréis en confusión, ni seréis confundidos por nadie, porque sois la simiente de una nueva era, que llegáis ante el monte invisible a escuchar la voz de vuestro Padre. A veces a grandes rasgos y otras detalladamente os hablo de los tiempos pasados para que aprendáis a extraer de los grandes ejemplos la esencia espiritual que es inmortal e inmutable. Aquí está mi corazón abierto a toda petición, a toda cuita, a toda confidencia. Soy para vosotros padre, maestro, amigo, enfermero, doctor y consejero. Depositad en mí todas vuestras penas, sacad vuestras lágrimas, confiadme vuestras esperanzas y anhelos, hacedme vuestro confidente. Orad, mis hijos, porque con la oración se adquiere sabiduría, salud y fortaleza. Yo quiero que lleguéis a ser verdaderos discípulos míos, seres conscientes de su destino, hombres que sepan elevar su espíritu para no tropezar en la tierra. El que ora no teme a los abismos o a los escollos, su espíritu siempre está sereno. Cuando todos vosotros viváis así, habréis formado un santuario de amor para vuestro Padre, en cuyo interior vibrarán los ecos de un himno espiritual que hable de fraternidad, elevación y armonía. Os he hablado del destino espiritual, de la evolución de los seres, de la reencarnación y de la restitución del espíritu. Os he hablado de las diferentes etapas de pruebas y enseñanzas que en la tierra ha tenido la humanidad, simbolizándolas con un libro sellado con 7 sellos. Os he revelado que esta es la tercera era, en la que vengo a vosotros en espíritu, porque os encuentro capacitados para sentir mi presencia espiritual. Y os he venido a decir que podéis resumir en 2 preceptos o mandamientos toda la ley, amando a vuestro Padre y amándoos los unos a los otros. Meditad y comprenderéis que no han sido señales las que a vosotros os he dado, sino una gran manifestación de mi amor de Padre. Los que solo han tenido señales son otros pueblos, aquellos que no han borrado de su corazón mi promesa de volver, los que escudriñan el espacio y observan el sentido de todos los grandes acontecimientos, con la esperanza de poder decir, el Maestro está cerca. Cuán poco interesa al mundo mi nueva manifestación. Qué pocos son los que están en vigilia esperándome, y cuántos son los que duermen. De los que viven esperándome, puedo deciros que no todos presienten la forma verdadera de mi presencia en este tiempo, porque mientras unos, influenciados por antiguas creencias, piensan que voy a volver al mundo en cuanto hombre, otros creen que he de venir en alguna forma visible a todo ojo humano, y muy pocos son los que aciertan con la verdad, presintiendo que mi venida es espiritual.
Mientras unos se preguntan qué forma adoptaré, a qué hora o qué día surgiré en la tierra, y por qué punto habré de aparecer, otros, sin pensar en formas ni en momentos determinados, dicen para sí: el Maestro ya está entre nosotros, su luz, que es su espíritu, nos está bañando. Cuando este mensaje llega a todos los corazones, será un presente de gozo para unos, porque en él confirmarán todos sus presentimientos y su fe. En cambio, otros le negarán verdad a mi mensaje al no encontrarlo de acuerdo con lo que ellos creían que sería y la forma en que se manifestaría. Pensad en todos ellos, pueblo amado, y sabed que la espera para esos espíritus es dolorosa, y que mientras ellos sufren pensando que tal vez no es este el tiempo de mi vuelta, vosotros día a día podéis recrearos con mi palabra. Cuán grande será vuestra responsabilidad para con la humanidad, una vez que ella cese. Despertad, pueblo, e id a despertar a los demás pueblos de la tierra. Es cuanto tenéis que hacer por ahora. Yo me presentaré delante de todos sobre la nube, como os prometí, y todos me contemplarán. ¿Por qué habéis de creer que mi venida en espíritu no tiene objeto? Recordad que yo, después de mi muerte en cuanto hombre, seguí hablando a mis discípulos, presentándome en espíritu. ¿Qué hubiese sido de ellos sin aquellas manifestaciones que les di, alentándoles en su fe y reanimándoles para el cumplimiento? Triste era el cuadro que presentaban después de mi partida. Las lágrimas no cesaban de surcar sus rostros. Los sollozos a cada instante se escapaban de sus pechos. Oraban frecuentemente y el temor y los remordimientos les agobiaban. Sabían que mientras uno me había vendido, otro me había renegado, y que casi todos me habían abandonado en la hora suprema. ¿Cómo podrían ser los testigos de aquel Maestro de toda perfección? ¿Cómo tendrían valor y fuerzas para enfrentarse a los hombres de tan diversos credos y formas de pensar y de vivir? Fue entonces cuando mi espíritu hizo acto de presencia entre ellos para calmar su dolor, encender su fe, inflamar sus corazones con el ideal de mi doctrina. Yo humanicé mi espíritu hasta hacerlo visible y tangible ante los discípulos, pero mi presencia fue espiritual. Y mirad cuánta influencia y trascendencia tuvieron aquellas manifestaciones entre mis apóstoles. En verdad os digo que hoy no he venido a humanizar mi espíritu, como en aquel tiempo, porque es otra vuestra evolución espiritual. Sin embargo, aunque mi presencia sea sutil e intangible, es sentida por todos, sin necesidad de que vuestros ojos mortales sean los que tengan que dar fe de que el Maestro se halla entre vosotros. El Espíritu tiene sentidos superiores por medio de los cuales podéis sentir, ver y comprender lo espiritual. Es precisamente a través de esa sensibilidad como quiero que percibáis mi presencia. Cuando ya no escuchéis esta palabra, caeréis en tristeza, en debilidad, y tendréis remordimiento por vuestra falta de amor. Mas también a vosotros vendré y os diré en la intimidad de vuestro corazón: aquí estoy, no temáis, caminad, no vais solos. ¿Quién sino yo alentó a los discípulos en aquel segundo tiempo cuando ya caminaban por el mundo sin su Maestro? ¿No os parece admirable la obra de cada uno de ellos? Pues os digo que también habían tenido flaquezas como cualquier humano. Más tarde se llenaron de amor y de fe. No les amedrentó quedarse en el mundo como ovejas entre lobos y andar siempre perseguidos y burlados por las gentes. Ellos tenían potestad para hacer prodigios, sabían hacer uso de aquella gracia para convertir corazones a la verdad. Bienaventurados todos aquellos que escucharon la palabra de Jesús en labios de mis apóstoles, porque en ellos mi doctrina no sufrió alteración alguna, sino que fue dada con toda pureza y verdad. Por eso los hombres al escucharles sentían en su espíritu la presencia del Señor y experimentaban en su ser una sensación desconocida de poder, de sabiduría y majestad. Ahí tenéis en ellos un digno ejemplo, aquellos pobres y humildes pescadores de Galilea, transformados por el amor en pescadores espirituales. Conmovieron pueblos e imperios con la palabra que de Jesús habían aprendido y prepararon con su perseverancia y su sacrificio la conversión de los pueblos y el establecimiento de la paz espiritual. Desde los reyes hasta los mendigos supieron de mi paz en aquellos días de cristianismo verdadero.
No fue perdurable aquella era de espiritualidad entre los hombres. Mas yo, que todo lo sé, os había anunciado y prometido mi retorno porque sabía que volverías a necesitarme. Sabía que de generación en generación irían los hombres mistificando mi doctrina, adulterando mi ley y falseando la verdad. Sabía que los hombres olvidarían mi promesa de volver, y que dejarían de considerarse hermanos para matarse unos a otros con las armas más crueles, cobardes y perversas. Mas ya ha llegado el tiempo y el día prometido, y aquí me tenéis. No juzguéis la forma que he elegido para comunicarme con vosotros, que no es el mundo el que va a juzgarme, sino yo quien juzgue a la humanidad, porque este es el tiempo de su juicio. Yo vengo a establecer un reino en el corazón de la humanidad, no un reino material como muchos lo esperan, sino espiritual y cuya fuerza provenga del amor y la justicia y no de los poderes del mundo. Veo que hay quienes se sorprenden oyéndome hablar así. Mas yo os pregunto, ¿por qué habéis de imaginarme revestido siempre de sedas, oro y pedrerías? ¿Por qué queréis que en todos los tiempos mi reino sea de este mundo, cuando yo os revelé lo contrario? Yo traigo una nueva lección por medio de la cual aprenderéis a vivir espiritualmente en la tierra, que es la verdadera vida destinada por Dios a los hombres. Ya os he dicho que espiritualidad no quiere decir misticismo, ni fanatismo religioso o prácticas sobrenaturales. Espiritualidad quiere decir armonía del espíritu y la materia, observancia de las leyes divinas y de las humanas, sencillez y pureza en la vida, fe absoluta y profunda en el Padre, confianza y alegría de servir a Dios en vuestros semejantes, ideales de perfeccionamiento de la moral y del espíritu. Es menester que surja un pueblo elevado y celoso de mis leyes, probando a los hombres que no es un imposible la espiritualidad, que no es un sacrificio la regeneración de la carne, ni una renunciación de la vida humana al servicio espiritual. Vosotros podréis llegar a ser aquellos que prediquen y enseñen mi obra, porque tenéis la experiencia que proviene de un largo pasado, de una larga evolución. Ya os he pronosticado que la lucha será intensa, porque cada quien cree perfecta su religión o impecable su forma de cumplir con ella. Mas os digo que si así fuera, yo no tendría por qué haber venido a hablaros en este tiempo. Os estoy inspirado una doctrina profundamente espiritual, porque veo que el paganismo impera en vuestros cultos y que la mala semilla del fanatismo os ha envenenado de ignorancia y de odios. Mi espada de luz está en mi diestra. Soy el guerrero y el rey que viene a destruir todo lo adverso, todo el mal existente y todo lo falso. Cuando mi lucha haya cesado y los corazones hayan aprendido a unirse para orar y para vivir, la mirada de vuestro espíritu descubrirá mi presencia en la luz infinita y en la eterna paz. Ese es mi reino, os diré, y yo soy vuestro rey, porque para eso existo, y para eso os he creado, para reinar. Mirad de qué manera tan distinta a la humanidad hago yo mis conquistas. Mirad cómo para llegar a reinar en vuestros corazones, en vez de someteros por el temor o la fuerza, me hice hombre para habitar con vosotros, lavé y besé vuestros pies, y fui vuestra víctima. Todo me di a vosotros, por lo cual os digo que al final todos os entregaréis a mí. La humanidad comprobará la fuerza que da la espiritualidad y apartará la vista de cuanto la retuvo por siglos y siglos. ¿De qué sirve que el símbolo del cristianismo, o sea, la cruz, se encuentre por millones en la tierra si los hombres no son de buena voluntad ni se aman los unos a los otros? Ningún poder tiene ya lo externo sobre los hombres. Ya no existe respeto ni fe, ni pesar por haber ofendido. Por eso os digo que los símbolos y las formas desaparecerán, porque su tiempo ha pasado. Y será el culto interior el que levante al hombre a la luz, lo eleve y lo conduzca hacia mí. Allí en lo más puro de su ser, en el espíritu, será donde escriba yo mi ley, en este tiempo, donde haga escuchar mi voz, donde levante mi pueblo, porque lo que no exista en el interior del hombre, lo que no esté en su espíritu, es como si no existiese. Así levante enormes templos materiales en mi honor, así me ofrezcas festines y ceremonias llenas de esplendor, su ofrenda no llegará a mí, porque no es del espíritu. Todo culto externo lleva siempre vanidad y ostentación. En cambio, la ofrenda callada, aquella que no ve el mundo y que me ofrece de espíritu a espíritu, esa llega hacia mí por su humildad,
por su sinceridad, por su verdad, en una palabra, porque brotó del Espíritu. Aquella que no ve el mundo y que me ofrecéis de espíritu a espíritu, esa llega hacia mí por su humildad, por su sinceridad, por su verdad, en una palabra, porque brotó del Espíritu. Repasad aquella parábola mía dada en el segundo tiempo, que es conocida como la parábola del fariseo y del publicano, y entonces comprenderéis que mi enseñanza en todos los tiempos ha sido una sola. Yo no os juzgaría si de la tierra hicisteis desaparecer hasta la última cruz con que simbolizáis vuestra fe cristiana, y, en cambio, sustituyeseis ese símbolo con el amor verdadero de los unos hacia los otros, porque entonces vuestra fe y vuestro culto exterior pasaría a ser culto y fe del Espíritu, que es lo que yo espero de vosotros. Si al menos vuestros cultos y vuestros símbolos tuvieran la fuerza para impedir vuestras guerras, para no dejaros caer en el vicio, para mantenerlos en paz. Pero mirad cómo estáis pasando por sobre todo lo que decís que es sagrado. Mirad cómo estáis pisoteando lo que habéis tenido como divino. Más os valiera, vuelvo a deciros, no tener un solo templo, ni un altar, ni un símbolo o imagen en toda la tierra, pero que supieses orar con el Espíritu, que supieses amar a vuestro Padre y creer en Él, sin necesidad de representantes, y que os améis como os he enseñado en mi doctrina. Entonces estarías a salvo, estarías caminando en la senda trazada con mis huellas de sangre, huellas con las que vine a sellar la verdad de mis enseñanzas. Hasta que esta humanidad renuncie a su ser idólatra y a su fanatismo, verá descender el nuevo maná, ya no aquel que alimentó al pueblo en las soledades del desierto, sino el que descienda a vuestro espíritu en los días de las pruebas. Ese será el verdadero pan del cielo, aquel que reciban los hombres de espíritu a espíritu. Es muy grande la responsabilidad que este pueblo tiene delante de la humanidad. Tendrá que dar ejemplo de verdadera espiritualidad. Enseñará la forma de elevar el culto interior, la ofrenda grata, el homenaje digno a Dios. Abrid vuestro corazón y escuchad ahí la voz de la conciencia, para que juzguéis vuestras obras y sepáis si estáis interpretando con fidelidad mis enseñanzas o si también estáis equivocando el sentido de mi doctrina. No pretendáis llegar a la cumbre de la espiritualidad en un solo día. Venid hacia la meta con paso medido, sereno y firme. Y nunca habrá tropiezo, ni causa que os haga retroceder arrepentidos y temerosos de lo que hicisteis. Haced que cada paso sea dado con todo conocimiento y pronto veréis el fruto de vuestra obra. Espiritualismo Trinitario Mariano, 1866-1950, Nación Mexicana. La verdad absoluta no la posee ningún hombre, ni está contenida en ningún libro. Esa divina claridad, esa fuerza omnipotente, ese amor infinito, esa sabiduría absoluta, esa justicia perfecta, está en Dios. Él es la única verdad. Comprended mi lección. Cada religión es una forma de entender la verdad, pero no es la verdad misma. Por eso veis las diferencias que entre unas y otras existen. Cuán luminosa sería vuestra vida, y cuán grande y adelantada vuestra ciencia, si amaseis a vuestros semejantes e hicieseis la voluntad de vuestro Padre, si sacrificaseis algo de vuestro libre albedrío y obraseis de acuerdo con lo que os dicta la conciencia. Vuestra ciencia entonces tocaría lo sobrehumano al traspasar los límites de lo material, porque hasta ahora ni siquiera se ha acercado a esos límites. Pueblo, sabed que no solo vosotros estáis a tiempo de poder recibir mensajes e inspiraciones espirituales. Hay muchos hombres en el mundo que, sin saber que estoy derramando mi palabra a través de estos portavoces, presienten la proximidad de una luz dispuesta a desbordarse en revelaciones sobre la humanidad. Ellos recibirán de mi espíritu la preparación para que cuando escuchen el testimonio vuestro y les transmitáis mi divino mensaje, digan con regocijo: esto es lo que yo esperaba. Os preparo en esta forma para que, llegado el momento de encontraros unos y otros, logréis establecer lazos de unión y logréis comprenderos.
Vuelvo a deciros que no seréis únicamente vosotros los que en este tiempo recibáis la iluminación de mi espíritu, pues llegará el instante en que reunidos todos los mensajes recibidos bajo diferentes formas, constituyan una sola fuerza espiritual en el mundo. Vosotros daréis lo vuestro, lo que yo os traje, o sea, mis nuevas revelaciones, porque la ley no es nueva, es la misma que os di en los tiempos pasados, la herencia de gran verdad, la cual os ha recordado para que no equivoquéis el sendero. La ley, pueblo amado, es la simiente del mundo del mañana. Hoy todavía vivís una época de duda, de escepticismo y de desconfianza. Pero esa divina luz que está brillando sobre todo espíritu disipará hasta la última sombra de incertidumbre, y la verdad vendrá a imperar en la vida de los hombres. En la naturaleza surgirán acontecimientos que los hombres de ciencia no acertarán a explicar a la humanidad. Entonces vuestra palabra, plena de humildad, pero a la vez revestida de seguridad y fe en sí misma, explicará el porqué de muchos acontecimientos y manifestaciones a los cuales no se les había encontrado solución. ¿Qué es la naturaleza? ¿Sino una criatura grande? Sí, discípulos, una criatura que también evoluciona, se purifica, se desarrolla y perfecciona, a fin de llegar a albergar en su seno a los hombres del mañana. ¿Cuántas veces resentí sus transiciones naturales para alcanzar ese perfeccionamiento y lo atribuís a castigos de Dios, sin daros cuenta de que junto con la naturaleza y con la creación os purificáis, evolucionáis y camináis hacia el perfeccionamiento? Si hoy no comprendéis lo que digo, a su tiempo tendréis suficiente conocimiento, al grado de armonizar de tal manera con todo lo que os rodea, que nada os afecte, que nada os agobie ni os enferme, porque habréis logrado estar sobre lo material y no bajo el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Sois tan pequeños que muchas veces, en lugar de admirar las señales que da la naturaleza, os amedrentáis. ¿Cuándo seréis como príncipes en medio de esta creación y no esclavos como sois ahora? ¿Creéis que me agrada veros orar llenos de espanto pidiendo a Dios misericordia para vosotros cuando veis a los elementos desencadenados? Yo quisiera miraros llenos de serenidad, admirando las obras de vuestro Padre, sin que vuestras vidas se resintiesen. Yo quisiera recibir vuestras oraciones brotando de un corazón lleno de paz, de obediencia, de comprensión. Si desde que se abren vuestros ojos para contemplar la luz de esta vida comenzáis a luchar por alcanzar la verdadera armonía con lo espiritual y con la naturaleza, comprenderías cuán bella es la existencia que el Creador os ha dado, cuya senda conduce a la vida eterna. Para ayudaros a alcanzarla, en este tercer tiempo he venido a repasaros mis enseñanzas anteriores. Recordad que yo os dije, vendré una vez más entre vosotros. Mas mi venida no ha sido una materia como en el segundo tiempo. Ha venido en espíritu para manifestaros mi esencia, presencia y potencia. Entre los increyentes y pecadores me estoy manifestando para entregarles nuevamente mi enseñanza, mi doctrina, y como en el segundo tiempo, unos me han creído y otros han negado mi presencia. Mas de aquellos que me han reconocido surgirán mis nuevos discípulos que darán testimonio de mí. Pronto se levantarán los intuitivos, los inspirados, los sensibles de espíritu, testificando en las naciones lo que ven con el espíritu, lo que sienten, lo que escuchan y reciben. Yo os digo una vez más que mi pueblo no se reduce a los que me han escuchado a través de estos portavoces, sino que he enviado a mis siervos a distintos puntos de la tierra a preparar los caminos y a limpiar los campos donde más tarde habrán de llegar los sembradores. Yo les fortalezco y les bendigo, porque su jornada es penosa, su senda erizada de espinos. La burla, el escarnio, la calumnia y la impiedad les siguen por doquiera. Pero ellos, intuitivos e inspirados, saben que han sido enviados por mí y están dispuestos a llegar al fin del camino en cumplimiento de su misión. Mi luz divina vibra en todas partes. Doquiera que me busquéis, allí encontraréis mi presencia. Soy el Padre que trabaja para que llegue a reinar la armonía entre todos sus hijos, tanto entre los que habitan en la tierra como los que moran en otros mundos. La armonía espiritual entre todos los seres les revelará grandes acontecimientos. Les proporcionará la comunicación de espíritu a espíritu que acortará las distancias, acercará a los ausentes y borrará fronteras y límites. Quiero que alcancéis la paz, que es el mayor galardón a lo que podéis aspirar en la tierra.
Discípulos, no vayáis a desviaros del camino trazado, ni a alterar en forma alguna mis enseñanzas, porque entonces no podéis lograr esa armonía espiritual, ni descubrir todo lo que reservo a vuestra elevación. Haceos dignos de las revelaciones de mi arcano, haciendo méritos con obras de amor, de caridad, de nobleza. Sea el espíritu el que guía la mente, y no la mente, tan solo guiada por un corazón ambicioso de grandeza humana, la que gobierne vuestra vida. Pensad que si queréis guiaros por lo que ordene vuestro cerebro, lo agotaréis, y no podréis ir más allá de donde sus escasas fuerzas se lo permitan. Yo os digo que si anheláis saber por qué os habéis sentido inspirados a hacer el bien, y vuestro corazón se inflama de caridad, dejéis que vuestro corazón y vuestro entendimiento sean guiados por el Espíritu, y entonces quedaréis maravillados ante el poder de vuestro Padre. Si los hombres, en vez de escudriñar con tanto afán y con tan poco de respeto, me interrogasen con amor y humildad, ¿con cuánta sencillez y facilidad recibirían las respuestas de su Padre al revelarles los conocimientos que solicitan? Cuando me interroguéis o me pidáis, no os esforcéis en tratar de explicarme con claridad las frases mejor construidas. A mí me basta que vuestro espíritu se desprenda del mundo en ese instante y que deje limpios al corazón y al entendimiento, para que ellos puedan recibir mi inspiración. ¿De qué os servirá decirme muy bellas palabras si no sois capaces de sentir mi presencia en vuestro interior? Yo todo lo sé, y no tenéis que explicarme nada, para que yo os pueda comprender. Me preguntáis, ¿en qué consiste la oración? Y yo os digo, en permitid que vuestro espíritu se eleve libremente hacia el Padre, en entregaros con plena confianza y fe en aquel acto, en recibir en el corazón y en la mente las sensaciones recogidas por el Espíritu, en aceptar con verdadera humildad la voluntad del Padre. El que ora de esta manera goza de mi presencia en cualquier instante de su vida, y jamás se siente menesteroso. Mucho me ha aproximado a los hombres a través de los tiempos, mas ya es hora de que los hombres me busquen y se acerquen a mí. Pueden hacerlo, porque su evolución espiritual les ha puesto en condiciones de alcanzar la verdadera comunicación con su Padre. Tiempo de resurrección es este tercer tiempo. Los espíritus semejaban muertos y los cuerpos sus sepulcros. Pero ha llegado ante ellos el Maestro, cuya palabra de vida les habló diciendo: salid y elevaos hacia la luz, hacia la libertad. Aquel que al abrir sus ojos a la verdad sepa elevar su vida, sus obras y sus sentimientos en amor hacia sus hermanos, dejará de mirar en este mundo como un destierro valle de lágrimas y de expiación, porque comenzará a sentir el deleite de la paz verdadera que da la serenidad. Ese estado de elevación en esta vida será un reflejo de paz y de luz perfectas que el espíritu irá a gozar en mejores moradas, donde yo mismo le recibiré para brindarle un hospedaje digno de sus méritos. Cristo es la manifestación de lo perfecto. En él podéis mirar la ley eterna. Podéis encontrar el amor infinito y admirar la sabiduría absoluta. Jesús vino a explicar con su vida la ley que Israel recibió de Moisés, y os anunció que después vendría el Consolador a esclarecer y a explicar todo lo que Jesús enseñó y que no fue debidamente interpretado. Cristo abarca todas las eras, su presencia está en todos los tiempos, porque es el Verbo eterno. Estáis contemplando el amanecer del tercer tiempo, en que la claridad espiritual brilla intensamente transformando vuestra vida. El principio de este nuevo tiempo se significará por sus grandes luchas, por sus intensos sufrimientos, por sus confusiones y sus pugnas. Pero todo esto solo será en el principio. Más tarde se hará la paz, y como consecuencia de la paz vendrá el desarrollo del Espíritu, quien manifestará su adelanto en sus obras rebosantes de fe, de amor, de espiritualidad. Sosegad al corazón y despejar el entendimiento, para que comprendáis lo que voy a deciros, pequeños párvulos de la vida. Cuando volváis a sentir que el dolor penetre en vuestro corazón,
aislaos unos momentos de cuanto os rodea y quedaos a solas. Ahí, en la intimidad de vuestra alcoba, conversad con vuestro espíritu, tomad vuestro dolor y escudriñadlo como cuando tomáis en la mano algún objeto para estudiarlo. Así examinad vuestra pena. Ved de dónde proviene y por qué ha llegado. Escuchad la voz de vuestra conciencia, y en verdad os digo que de aquella meditación extraeréis un tesoro de luz y de paz para vuestro corazón. La luz os dirá la forma de alejar el dolor, y la paz os dará la fortaleza para esperar a que la prueba pase. Ya veréis cómo al volver vuestro pensamiento hacia mí para orar, me diréis: Maestro, perdóname. La injusticia no existe en mi destino. Yo soy el injusto conmigo mismo. Esta es una enseñanza que debéis tener siempre presente, discípulos, reconociendo que esa es la forma en que podéis elevar la razón a la altura de la conciencia, porque sólo la conciencia es la que conoce la realidad del espíritu y la realidad humana. Os estoy enseñando a estudiaros para conoceros, a encontrar en la esencia de vuestro ser, por medio de la meditación y de la oración, las grandes lecciones de la vida. Hoy muchos maldicen el dolor, pero mañana lo bendecirán como a un maestro que les enseñó elevadas y bellas lecciones. Yo quisiera que siempre fuera el amor del maestro el que os enseñara el camino y la finalidad de la vida. Pero vosotros habéis preferido que sea el dolor el que os enseñe. Ya pasaréis de ese amargo maestro a recibir las lecciones del que os enseña con dulzura. Si de momento no podéis deshaceros de vuestro dolor, llevadle con paciencia. No desperdiciéis sus enseñanzas, amadlo, porque él ha venido a purificar vuestras manchas y haceros grandes en la fe, en la virtud y en la paciencia. Si creéis en mi palabra, debéis creer en la lección en que os dije. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces podréis también creer que la sabiduría de Dios todo lo ha dispuesto bien, y que no puede haber sufrimiento que no deje en el hombre una sabia lección. Aprended a bendecir vuestro dolor, lo mismo que si se tratase de vuestras alegrías. Bendecidlo todo. ¿No vengo yo a la humanidad entera, sin distinguir a nadie? Ahí, bajo aquel manto de bendición, quedan envueltos lo mismo los buenos y mansos que los soberbios y los criminales. ¿Por qué no me imitáis? ¿Acaso sentís repugnancia por los actos de los demás? No olvidéis que vosotros formáis parte de la humanidad, que debéis amarla y perdonarla, mas no rechazarla, porque sería tanto como si sintieseis asco por vosotros mismos. Todo lo que veis en vuestros semejantes lo tenéis vosotros en mayor o en menor grado. Por eso quiero que aprendáis a analizar vuestro interior para que conozcáis vuestra fase espiritual y moral. Así sabréis juzgaros vosotros mismos y tendréis derecho a fijaros en los demás. No salgáis a buscar defectos en vuestros hermanos, con los que vosotros tenéis es bastante. No os ofendáis si os hablo así. Comprended que mis cátedras no son para justos ni para santos. A ellos les hablaría en forma muy distinta. Yo vengo a daros mi doctrina redentora para salvar pecadores, y la doy a través de labios de pecadores. Vengo a salvaros, humanidad, porque hasta el aire que respiras está enfermo. Pero digo a esta tierra que ha sido morada y albergue para mis hijos, que si ellos la han profanado con sus faltas, ellos purificarán hasta el último pecado. Ved cómo necesita la humanidad de una gran enseñanza para poder triunfar de todas las pruebas que le afligen. Este es el gran tiempo anunciado por profetas y contemplado por videntes, en el cual el dolor de los hombres llegará al máximo y en el que la misericordia del Padre desbordaría su luz sobre los hombres, el tiempo que marca el final de la maldad y el principio del reinado del bien sobre la tierra. Humanidad,
Si solo fuese el instinto el que guiase todos los actos de vuestra vida, no tendría vuestro Padre que haberos revelado su ley, ni hubiese tenido que venir como Redentor a salvaros. Pero no dependéis de vuestro instinto. Fuerzas superiores gobiernan vuestros actos, y esas fuerzas están en el Espíritu. El Espíritu goza del don del libre albedrío, medio por el cual debe hacer méritos para salvarse. ¿Quién guía, orienta o aconseja al espíritu durante su libre trayecto para distinguir lo lícito de lo ilícito y por tanto para no perderse? La conciencia. La conciencia es la chispa divina. Es una luz superior y es una fuerza para ayudar al hombre a no pecar. ¿Qué mérito habría en el hombre si la conciencia tuviese fuerza material para obligarlo a permanecer en el bien? Yo quiero que sepáis que el mérito consiste en escuchar aquella voz, en persuadirse de que ella nunca miente, ni se equivoca en lo que aconseja, y en obedecer fielmente sus dictados. Como vosotros podréis comprender, para escuchar claramente aquella voz se requiere preparación y concentración en sí mismo. ¿Quiénes practican esta obediencia en los tiempos presentes? Contestaos vosotros. La conciencia siempre se ha manifestado en el hombre, pero la humanidad no ha alcanzado el desarrollo necesario para guiar toda su vida por esa luz. Ha tenido necesidad de leyes, enseñanzas, preceptos, religiones y consejos. Cuando los hombres lleguen a penetrar en comunión con su espíritu y en vez de buscar lo espiritual hacia el exterior, lo busquen en su interior, podrán escuchar la voz suave, persuasiva, sabia y justa que estuvo siempre vibrando en ellos sin que la escuchasen, y comprenderán que en la conciencia está la presencia de Dios, que ella es el verdadero medio por el cual debe el hombre comunicarse con su Padre y Creador. El primer paso hacia la regeneración de los hombres, para que alcancen un estado de elevación espiritual, es la caridad. Caridad para con el espíritu, caridad para con el cuerpo, caridad hacia los semejantes. Mas debo deciros que ese sentimiento no ha sido debidamente interpretado. La caridad es un nombre que vosotros le dais a determinadas acciones que lleváis a cabo, las cuales en la mayoría de los casos no llevan en su fondo piedad o una verdadera intención de aliviar una necesidad. Vuestros sentimientos humanos distan aún de ser una realidad. Por eso debéis tener siempre presente las palabras y las obras de Jesús en el mundo, como el ejemplo vivo y verdadero de la caridad. ¿Qué será de un espíritu cuando ha cubierto la verdadera caridad con formas que sólo encierran hipocresía? Su despertar será muy doloroso el día que logre penetrar en comunión con su conciencia y escuche aquella voz justiciera e inexorable. ¿Cómo queréis que los pueblos se reconcilien, que los gobiernos se unifiquen y las guerras cesen, si los hombres están sordos a toda voz que vienen de la conciencia? Cuán fácil será para los humanos entenderse cuando penetren en meditación y escuchen la voz de su razón superior, la voz de ese juez a quien no quieren oír, porque saben que les ordena todo lo contrario de lo que están haciendo. Puedo deciros que si no habéis estado dispuestos a escuchar los dictados de vuestra conciencia, tampoco habéis sido obedientes y mansos para practicar mi doctrina. La reconocéis en teoría, mas no la lleváis a la práctica. Le reconocéis esencia divina. Decís que fue muy grande Jesús y que su enseñanza es perfecta, pero nadie quiere ser grande como el Maestro, nadie quiere llegar hasta él, imitándolo verdaderamente. Y debéis saber que yo vine no solo para que supieseis que soy grande, sino también para que todos vosotros lo seáis. El hombre quiere salvarse desconociendo su naturaleza espiritual, y eso no puede ser. ¿De qué le sirve a muchos creer en una vida después de esta, si no emplean su existencia en hacer méritos para la eternidad? Toda su fe se concreta en saber que después de la muerte, su espíritu irá aún más allá y espera en el último instante para reponer todo el tiempo perdido y borrar
todas sus manchas con un acto de contrición. Triste equivocación. Porque los errores solo se pueden repararse con obras que requieren haber obedecido los reclamos de la conciencia y tiempo para reparar todos los pecados cometidos. Y en cuanto al arrepentimiento, en los que están por partir hacia lo espiritual, yo os digo que son pocos los que en esa hora lloran por los males que han causado, y que su preocupación es más bien el temor al castigo, a la sentencia o a la condena según ellos la imaginan. ¿Verdad que os hace falta una doctrina que os hable ampliamente, os prepare y os abra los ojos a la luz, como lo hago a través de mi palabra? Ved cuán necesario es que vosotros extendáis este mensaje por todos los lugares de la tierra. Con ello, estaríais haciendo con vuestros hermanos una verdadera obra de caridad. Borrar de los hombres la impresión errónea que de las doctrinas espirituales se han formado basadas en la ignorancia, superchería y engaño. Presentad mi doctrina en toda su pureza y majestad para que ella borre la ignorancia, el fanatismo y la dureza que no permite a la humanidad pensar en su yo espiritual, al que ha privado de toda libertad de acción. Andáis huyendo de lo espiritual, y no pensáis que pronto seréis solo espíritu. Mas no siempre tenéis la culpa de vuestra ignorancia, sino quienes os guían. Os han invertido el sentido de los valores esenciales hasta el grado de creer que la verdad está en lo opuesto a ella. ¿No tomáis a veces objetos materiales como si fueran divinos? ¿No concedéis eternidad a bienes pasajeros? ¿Creéis haber comprendido a Cristo y ni siquiera lo conocéis? ¿Acaso vine yo a daros pruebas de grandeza empleando para ello riquezas o poderíos de la tierra? Jesús vino sin riquezas materiales. Se presentó en el mundo en la pobreza más absoluta. Él fue grande en cuanto a sus obras, a su palabra, a su doctrina, pero nunca en cuanto a su aspecto superficial. ¿Por qué había de tomar los bienes humanos, si éstos fueron creados por el Padre para las criaturas humanas? ¿Qué podía yo necesitar de esta naturaleza, cuando es ella la que se nutre de mí? Yo vine a mostraros la belleza de una vida superior a la humana, a inspiraros las obras elevadas, a enseñaros la palabra que prodiga amor, a anunciaros la dicha de no conocida, aquella que espera al espíritu que ha sabido escalar la montaña del sacrificio, de la fe y del amor. Todo esto debéis reconocer en mi enseñanza para que al fin comprendáis que son vuestras obras buenas las que acercarán vuestro espíritu a la verdadera felicidad. Cuando la primera lección haya sido comprendida y después ejecutada, os rendirá un fruto agradable, el cual os estimulará para dar el siguiente paso. Os digo que todo aquel que por un instante llegase a experimentar la felicidad de sentirse libre para meditar, para escudriñar y practicar, jamás volverá voluntariamente a su cautiverio, porque ya sus ojos contemplaron la luz y su espíritu se extasió ante las revelaciones divinas. El árbol de la ciencia se sacudirá ante la furia del huracán y dejará caer sus frutos sobre la humanidad. Mas, ¿quiénes han desatado las cadenas de aquellos elementos, sino los hombres? Bien está que los primeros seres hayan tenido que conocer el dolor a fin de despertar su espíritu a la realidad, de nacer a la luz de la conciencia y de ajustarse a una ley. Pero el hombre evolucionado, consciente y desarrollado de este tiempo, ¿por qué se atreve a profanar el árbol de la vida? La vida de los primeros seres quedó envuelta en aquella parábola que os revela cómo perdió el hombre el paraíso de la inocencia en que vivía y cómo renunció a una vida de contemplación y de paz por un mundo de lucha, de trabajo, de evolución y méritos. Todo ello estaba dentro de lo que debía ser, dentro de los designios del Creador.
Aquella renunciación era necesaria para que despertase el espíritu ante la voz de su conciencia, que es luz divina en el interior del hombre, y éste comenzara su camino haciendo méritos, ascendiendo desde el plano más bajo hasta el más alto destinado al espíritu por el Creador. Tan es verdad que todo estaba previsto para cuando el hombre diese su primer paso en la lucha por la vida, por la evolución y la elevación de su ser, que desde el primer momento, desde que aparecieron las primeras necesidades en su camino, tuvo ante sí un mundo, una naturaleza, una vida a su alcance. Como un fruto hermoso, incitante y dulce, pero cuyo contenido habría de darle infinitas lecciones de sabiduría, de amor y de justicia. Cuánta sombra y cuánto fruto ha dado el árbol de la vida y de la ciencia al hombre. ¿Por qué entonces, ahora que en el mundo existe una humanidad evolucionada, parece ciega, provocando los mismos elementos que le han dado vida y sacudiendo al árbol que nunca le ha negado el fruto de la sabiduría? Yo os diré por qué. Es que el hombre ha dejado de orar, y dejando de orar, se ha olvidado de cuanto corresponde a la vida del espíritu. Una vez consagrado a la vida de la tierra, su mayor ideal, su más grande ambición, ha sido el de ser poderoso, rico, sabio, señor absoluto. Y todo esto lo ha arrastrado al abismo, porque ha ido tras una gloria efímera. Yo quiero que tengáis anhelos, que ambicionéis, que soñéis con ser grandes, fuertes y sabios, pero de los bienes eternos del espíritu. Porque para alcanzar aquellos bienes se requiere de todas las virtudes como son la caridad, la humildad, el perdón, la paciencia, la nobleza, en una palabra, el amor. Y todas las virtudes elevan, purifican y perfeccionan al espíritu. En este mundo pequeño, en esta morada pasajera, el hombre, para ser grande, poderoso, rico o sabio, ha tenido que ser egoísta, falso, vengativo, cruel, indiferente, inhumano y orgulloso. Y todo esto ha tenido que conducirlo al extremo opuesto de lo que es verdad, amor, paz, verdadera sabiduría y justicia. El desarrollo de esta obra no es en un instante. Está dentro de la eternidad. Por tanto, cada quien comprenda la parte que le corresponde hacer en esta campiña espiritual, y luego encomiende su fuerza y confíe su labor a los que detrás de vosotros lleguen para secundarlos, continuando el cultivo que vosotros iniciasteis. Después de estos, vendrán otros y posteriormente otros más. Así es que no sabéis a quiénes corresponde recoger la cosecha de fe, de conversión a la espiritualidad. Aquellos que vean la fructificación sabrán que el mérito no fue sólo de los últimos, sino que fue una labor en la que los méritos, esfuerzos y sacrificios de los primeros, los segundos y los terceros se enlazaron para llevar al triunfo de una obra espiritual encomendada a todos por el Maestro. Sabed que una sola generación no es capaz de llevar a cabo toda la obra. Y sabed también que no es este el tiempo de la cosecha. ¿Cómo podrías hacer comprender mi palabra si no la ponéis en práctica? Si tanto tiempo os ha llevado comprender mi palabra, creer en ella y adiestrar vuestra rebelde materia para el cumplimiento de una misión, ¿cómo queréis que la transformación del mundo sea instantánea? Tampoco creáis que estáis trabajando solos en esta labor, porque no tenéis aún fuerza necesaria para llevar a cabo obras de tanta importancia espiritual. Es necesario que sepáis que hay seres que os van señalando el camino que debéis seguir y os van preparando la senda y los sitios a donde habréis de llevar la semilla. Esos precursores son hermanos vuestros de otros mundos, de otras moradas desde las cuales vigilan vuestros pasos y os abren brecha, porque también ellos son labriegos de la paz, del amor, de la fraternidad. Son espíritus de mayor pureza que la vuestra, de mayor conocimiento y experiencia. De ellos nada malo podéis temer. Son los que no os dejan estacionar, los que ponen inquietud en vuestro corazón cuando abandonáis la siembra. No estáis solos, ni seréis abandonados nunca a vuestras propias fuerzas.
Confiad en esta obra, mirad su grandeza. Ved que no es obra salida de la mente del hombre, que no es una idea nueva de esta humanidad, sino una luz eterna que siempre ha estado iluminando el sendero del espíritu del hombre, y en cuya verdad habrá de consumirse toda imperfección, toda impureza y pecado. De mi verdad he hecho una doctrina impregnada de amor, de justicia y sabiduría, a través de la cual os probaré su fuerza, convirtiendo y transformando a los que por momentos se desviaron del sendero recto. ¿Cómo condenar al hombre al exterminio o al dolor eterno, cuando su pecado solo es pasajero y es producto de su ignorancia? ¿Cómo condenar a un ser que en sí lleva mi propia naturaleza divina? Si por momentos o por tiempos ha tenido inclinación por la materia y propensión al mal, llegado el instante de claridad en que deje llegar mi gracia a su corazón, éste responderá manifestando que Dios está en todo espíritu. Esa es la naturaleza que el hombre debe buscar en sí mismo, la esencia que ha perdido y que muchas veces ha buscado en vano. Para esto he venido a revelaros todas las facultades que tenéis para hallaros a vosotros mismos, a enseñaros a encontrar vuestro espíritu, a conoceros verdaderamente, sin deteneros ante la contemplación de lo exterior, de la forma material. No tratéis de limitar esta obra que es universal e infinita, ni poner límites a vuestro desenvolvimiento espiritual, porque cuanto más os profundicéis en el camino de las buenas obras y del estudio, mayores revelaciones iréis recibiendo. La obra divina la veréis surgir de lo más sencillo, la veréis manifestada en todo lo creado, la sentiréis latir en vuestro ser. Esta es la sencillez con que vengo a adoctrinar al discípulo espiritualista, para que él también sea sencillo como su maestro, que sepa el discípulo persuadir y convertir con la verdad de sus palabras y la fuerza de sus obras, sin querer sorprender a nadie con poderes misteriosos o facultades extraordinarias. El discípulo verdadero será grande por su sencillez, comprenderá a su maestro y a la vez se hará comprender por sus hermanos. La vida es un mar anchuroso donde viaja cada quien en su barquilla, y mientras buscan el medio para guiarle a un puerto seguro, otros, faltos de ideal o de experiencia, zozobran. Os he traído nuevamente mi doctrina. Quiero que penséis que en ella existe el puerto salvador. ¿Cómo había de traeros enseñanzas imprecisas, palabras indefinidas o revelaciones de fondo limitado? Si así fuese, os pondría en riesgo de caer en un nuevo fanatismo, cuando estáis viviendo un tiempo en el cual la conciencia no os deja en paz, sobre todo cuando tratáis de cumplir con apariencias el verdadero cumplimiento de la ley, de caridad y amor que os he enseñado. Ved siempre primero la viga que carguéis, discípulos, para tener derecho a fijaros en la paja que en su ojo lleva vuestro hermano. Con esto quiero deciros que no tomaréis mi doctrina para juzgar los actos de vuestros hermanos dentro de sus diversas religiones. De cierto os digo que en todos esos senderos existen corazones que de verdad me buscan a través de una vida noble y sembrada de sacrificios. Sin embargo, el discípulo suele preguntarme por qué permito esa diversidad de ideas, que a veces se contradicen y establecen diferencias y originan odios entre los hombres. Y el maestro os dice: han sido permitidos, en virtud de que no hay dos espíritus que tengan exactamente la misma comprensión, la misma luz o la misma fe, y como además se os dio libre albedrío para elegir el camino, nunca habéis sido forzados a penetrar al sendero de la ley, sino que os ha invitado, dejándoos en libertad de hacer verdaderos méritos en busca de la verdad. Así vosotros, amados discípulos, sabed que vuestra misión es la de unificaros, la de armonizar, la de extender vuestro brazo y participar de vuestras facultades y dones a todo aquel que pudiese necesitar de vosotros, de vuestro bálsamo, de vuestra palabra o de vuestra ayuda. De cierto os digo que si el orgullo germina en vuestro corazón, no seréis espiritualistas. El espíritu iluminado no puede satisfacerse con esas pequeñas vanidades que sólo halagan al corazón egoísta. Mi doctrina no estaciona al espíritu. Mi doctrina no detiene tampoco la evolución del hombre. Por el contrario, lo liberta de temores y de prejuicios y le hace contemplar el camino de luz que le espera. Observad a esta humanidad que parece haber llegado a lo más alto de su ciencia y de sus investigaciones, y en realidad solo está en el principio de la ciencia, que va a alcanzar mañana.
cuando a su anhelo de saber agregue el ideal de fraternidad. Hoy viven los hombres una época de turbación, porque no han llegado a comprender que toda su vida y sus luchas deben conducirles al desarrollo del espíritu, cuya meta será la comunicación de su espíritu con el del Creador. Es el materialismo el culto que hoy profesa la mayoría de los hombres. Mientras las doctrinas y las religiones persistan en sus diferencias, el mundo seguirá fomentando su odio y no podrá dar paso decisivo hacia el verdadero culto. Pero, ¿cuándo van a comprenderse y a unirse los hombres, dando así el primer paso hacia el amor de los unos a los otros, si aún hay hombres que, creyendo poseer la clave o el secreto de la salvación del espíritu, desconocen a todos aquellos que van por caminos distintos, porque a su juicio son indignos de llegar a Dios? Daos cuenta entonces del verdadero fin del espiritualismo, cuya doctrina está por encima de toda religión, de toda idea humana y de toda secta. Estudiad la esencia de este mensaje que encierra la ley de Dios, y veréis cómo es aplicable a todos los hombres, a todos los pueblos, y a todas las condiciones en que podáis encontraros. Ved cómo, ante la verdad de esta enseñanza, desaparecen diferencias, distancias, odios y obstáculos, porque bajo su luz todos parecéis iguales, ante su amor todos sois hermanos, delante de su justicia todos sois imperfectos. Esta palabra proviene de mí, es fuente de vida, es alfa y omega, principio y fin. Por tanto, para vencer a sus tinieblas, los hombres pasando por sobre sus convencionalismos y su fanatismo religioso deberán venir a mí, que estoy en espíritu, no bajo las formas que cada quien ha querido darme, y al llegar a la fuente verdadera, yo a todos recibiré apartando sus dolores, libertándoos de su pesada carga, y reconciliando a los unos con los otros. Pensad que si ya todos pudieseis comprender vuestro papel en medio de esta vida, la humanidad ya se hubiera abstenido de ser egoísta, y si aisladamente cada hombre comprendiera su procedencia, su destino, todas sus obras las relacionaría con el fin para que él fue creado. Ya no hay necesidad de muchas religiones en el mundo. Ya estáis todos a punto de uniros en una sola fe y bajo una sola forma de culto. Solo en la unión de pensamientos y en la afinidad espiritual podréis encontrar la luz que os lleve al progreso, a la armonía y a la paz. Ya veréis cómo ninguna religión logrará la paz de los hombres y su libertad espiritual. En cambio, vais a ser testigos de cómo mi mensaje divino, llegando a unos a través de escritos y a otros a través de inspiraciones, logrará la salvación, la unificación y la espiritualidad de los hombres. El espiritualismo no establece diferencias. El espiritualismo es la doctrina que necesita la humanidad y que sin saber anhela, porque ella es la paz, es el amor, es la justicia, es la luz, de todo lo cual tiene hambre y sed los hombres. ¿Creéis vosotros que estáis escuchando estas palabras, que yo pudiera sembrar en vuestro corazón antipatía o mala voluntad hacia vuestros hermanos que profesan diversas religiones? Jamás, discípulos. Vosotros sois los que debéis principiar a dar el ejemplo de fraternidad y armonía, viendo y amando a todos con el mismo afecto con que miráis a los que comparten vuestra manera de pensar. Ese paso tendrá que darlo todas las religiones. Deberán inspirarse en el anhelo de amarse unos a otros en un acto de amor hacia el Padre, hacia quien todas dicen adorar. Llegará un tiempo en que sean tan ardiente el deseo de la humanidad por elevar su espíritu, que pondrá todos los medios que disponga para transformar este valle de lágrimas a un mundo donde reine la armonía, que hará lo imposible, que llegará al sacrificio y al esfuerzo sobrehumano para rechazar las guerras. Esos hombres serán los que eleven a este mundo, los que aparten de la vida humana el cáliz de amargura, los que reconstruyan todo lo que las pasadas generaciones hayan destruido en su ciega ambición, en su materialidad e insensatez. Ellos serán los que velen por el verdadero culto hacia mí, ese culto sin fanatismo ni actos exteriores e inútiles. Buscarán que la humanidad comprenda que la armonía entre las leyes humanas y las espirituales y su cumplimiento es el mejor culto que los hombres pueden ofrecer a Dios. ¿No quisieras ser del número de ellos? ¿No quisieras que vuestros hijos fuesen de aquellos hombres de elevado espíritu? Podéis colmar ese anhelo. En vosotros está preparar el camino de los que he confiado a vuestra educación y cuidados, para que,
cuando sea llegada la hora de iniciarse la lucha decisiva del espíritu contra el dominio de la materia, ellos, conscientes de palabra, puedan unirse, unificando un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo espíritu, que a su paso vaya derribando murallas y salvando obstáculos como Israel cuando buscaba la tierra prometida. Si no dejáis preparados debidamente a vuestros hijos, sé que vuestro espíritu desde el más allá llorará la suerte de los que dejó abandonados en el mundo, porque los verá sucumbir sin saber defenderse ante la invasión de calamidades y de plagas que vendrán a azotar pueblos de la tierra. ¿Imagináis la restitución y el dolor del espíritu que, en vez de recoger dulces frutos a su llegada a la morada espiritual, solo zarzas y ortigas encuentre? Es lo que debéis evitar a tiempo, ahora que tenéis a raudales la luz de una enseñanza que os entrego para salvación de todos los hombres. Sanad todos los males, lo mismo del cuerpo que del espíritu, porque tenéis la misión de consolar, de fortalecer y de sanar a vuestros semejantes. Mas yo os pregunto, ¿qué salud podríais transmitir a los necesitados si vosotros estuvieseis enfermos? ¿Qué paz podría emanar de vuestro espíritu si él se encontrase turbado por preocupaciones, sufrimientos, remordimientos o bajas pasiones? Solo de lo que atesoréis en vuestro corazón podréis ofrecer a vuestros hermanos. Hoy debéis almacenar cuanto más podáis de los bienes que vengo derramando en este pueblo y aprender a conservarlos a través de adversidades y contratiempos para que, llegado el tiempo de cumplir vuestra misión, logréis salir triunfantes en la lucha. La paz, la luz y el bálsamo formarán con vuestro ser un solo cuerpo, de tal manera que no solo ungiendo a un enfermo lo sanaréis, sino que en vuestra palabra, en vuestro pensamiento, en vuestra mirada transmitiréis salud, paz y fortaleza, y en muchos casos vuestra sola presencia emanará esas virtudes. Pero no creáis que os bastará con saber que yo os he concedido estos dones. No, debéis saber además que necesitáis el poder para manifestarlos, y es indispensable conquistarlo con la fe en mí, con la caridad hacia vuestros semejantes y con la limpidez de sentimientos y el desinterés. Quien no obre bajo estos principios, aunque esté donado por mí, nada bueno entregará, porque esos dones sólo florecen y se prodigan a través de sentimientos nobles, puros y elevados. Ciertamente, a pesar de su interpretación, hay muchos que van dejando huella de prodigios a su paso. Pero no son ellos los que van dando, soy yo, que tengo caridad de los necesitados, de los enfermos, de los pobres de espíritu, y de los hombres de buena fe. Y entonces, aquellos labriegos se atribuyen a sí mismos mis prodigios. Hay otros casos en que quien va a entregar lo que yo le he confiado no se encuentra capacitado aún, porque ignora la forma de prepararse, pero su fe es grande, y siente la caridad hacia su semejante. A éste le concedo que haga prodigios para estimularlo en su labor, para que persevere y se perfeccione. Decir que yo despojo de sus dones al que no hace buen uso de ellos es un error, pero el que no los aplica a los fines que yo le he trazado, al instante pierde el poder para manifestarlos. ¿Cómo habría de despojar al hombre de sus dones espirituales, cuando estos son los medios para alcanzar su salvación y sus únicas armas para defenderse? Si mi justicia obrase según vosotros creéis, de muchos hombres ya hubiese apartado la luz de su conciencia, y de muchos cerebros hubiese retenido la inteligencia. Mas vuelvo a deciros que no quiero retener sus dones a los hombres, porque son precisamente esos atributos por los que habrán de redimirse y elevarse a la perfección. Me decís que hay quienes pierden la razón y quienes pierden prematuramente la vida o alguna facultad. Cierto, pero no soy yo quien les arrebata lo que ya es suyo. Son ellos los que, por flaqueza, imprudencia u ofuscación, se despojan de lo que su padre les ha dado como libertad. ¿Verdad que en todo esto está presente mi mano justiciera? Pero si observáis un poco sobre la forma en que aplico mi justicia perfecta, os convenceréis de que es mi amor el que aparece en cada uno de esos casos, devolviendo a unos la luz, a otros la paz y a otros la vida, aunque para reconquistar lo que perdieron, también os digo que antes tienen que pasar por una gran purificación. Navidad, 1949. Llega hasta mí el gozo espiritual con que recordáis en estos días la noche bendita
en que el Verbo se hizo hombre para habitar entre vosotros. En este día, en que los hombres conmemoran aquel amanecer en que el Mesías niño iniciaba su jornada sobre la tierra, quiero que toda la humanidad sienta mi presencia espiritual. Quiero que la niñez se regocije en mí, que la juventud se detenga un instante a recordar al que se hizo hombre por amor para salvaros, y los ancianos, que derraman sus lágrimas meditando en esta enseñanza y rememorando los días felices de su niñez, sientan en su corazón mi paz. Alegrías y tristezas tendrán que mezclarse recordando el maternal regazo que os mecía, el amor y las caricias de vuestros padres, la dichosa pero fugaz infancia, y luego todo lo que habéis ido perdiendo en el mundo, padres, niñez, alegrías, inocencia. No tan solo los hombres recuerdan con gozo el día en que se realizó en la tierra el milagro de que el Verbo de Dios se hiciera hombre. También el mundo espiritual participa de este gozo, en la contemplación de las obras divinas del Señor. Oh pueblo bendito y amado, guardad esos recuerdos sagrados en vuestro corazón, y sean ellos el camino y la luz para vuestra vida. Si miráis que los hombres en estas conmemoraciones traspasan los límites del respeto por lo divino y caen en profanaciones, perdonadles como yo les perdono, y haré llegar a ellos también mi luz. Una conmoción de orden espiritual acaecerá entre la humanidad, como está pronosticado. Y entonces los hombres despertarán para volver a mí. Los caminos están siendo preparados, pruebas y acontecimientos extraordinarios sacudirán al mundo, y serán como voces de justicia que llamen a los hombres a la regeneración. Os bendigo diciéndoos además que, doquiera se recuerde la encarnación del Verbo, y se piense en la natividad de Jesús, estará presente el dulce manto de vuestra Madre Celestial, quien se hizo mujer, para que, a través de su seno, pasara Dios al hacerse hombre. Si grande concibió María al Maestro, así tiene que ser la que se hizo madre humana para traerlo al mundo. No vino ella tan solo para amar a su unigénito. Su amor divino es manto universal de consuelo. Su presencia en todos los tiempos es de ternura e intercesión. Buscadla y hallaréis en ella una escala que os conducirá a mí. Vengo a traeros mi paz, para que más tarde la llevéis a todos los pueblos de la tierra, porque la paz es el ideal más alto a que debéis aspirar. La paz del espíritu es un estado desde el cual podréis admirar la luz de mi sabiduría y comprender todo lo que una mente turbada por falta de paz no puede penetrar. La humanidad necesita paz en su espíritu, tranquilidad en su corazón, pero esa riqueza no se consigue por la fuerza, ni se compra a ningún precio. Es una gracia que se le alcanza mediante la constancia en el bien. Os confío la semilla de la paz, pueblo amado, para que la extendáis por la tierra. Mas de cierto os digo que no sois los únicos que propagarán esta semilla, porque en el seno de otras congregaciones, lo mismo en esta nación que en otros países, existen hombres que oran por la paz, que anhelan el bienestar para sus semejantes, y para lograr su ideal trabajan afanosamente. El hombre lleva en sí la fuerza inmortal del espíritu y sabrá levantarse de su decadencia con anhelo de liberación, con ansia de encumbrarse. Este es un tiempo en el cual el hombre reconoce la capacidad y el poder de su inteligencia. Solo falta que deje que su espíritu se sirva ampliamente de esa potencia, para llevar a cabo las obras que el Señor ordena en el libro de su doctrina. Para todos tengo preparada una encrucijada en el camino, donde habrán de encontrarse y reconocerse como hermanos de ideal, de lucha y de fe. En verdad os digo que en todas partes del mundo están diseminados los espiritualistas, hombres preparados que contribuirán a la paz de la humanidad. Mas os digo que la unión entre los espiritualistas de todo el orbe no se hará por medio de la organización de una nueva iglesia, porque su fuerza no será material. Su unión será de pensamiento, de ideal y de obras, y de esta manera su fuerza será invencible.
porque la habrán tomado de la fuente eterna que está en mi espíritu. Todos tienen el deber de dejar que a través de sus dones se esclarezca y defina la doctrina espiritualista, velando porque no se vea contaminada con filosofías humanas. Ya en tiempos pasados, los hombres han mezclado a mis revelaciones y enseñanzas sus ideas, sus filosofías y sus teorías, con lo cual solo han logrado dividir y confundir a la humanidad. A los conservadores de ritos, a los que insisten en personificar a Dios en formas, objetos e imágenes, les digo que si no toman el camino de la espiritualidad, sin darse cuenta son los que contribuyen a las guerras entre los pueblos, al desconocimiento de hermanos con hermanos. ¿No os habéis dado cuenta todavía de que la ambición, el fanatismo y la necesidad son como una avalancha que, una vez desbordada, no la podéis contener? Yo no vengo a combatir las creencias de ninguno cuando ellas están encaminadas a la verdad, mas los errores sí vengo a combatirlos en quienes se encuentren. Desde ahora encaminaos todos al mismo fin, conciliando y armonizando vuestra visión de lo espiritual. Nadie se crea ir por mejor sendero que el de su hermano, ni piense estar habitando en una escala superior a la de los demás. Yo os digo que en la hora suprema de la muerte, será mi voz la que os diga la verdad de vuestra elevación. Humanidad. En estos días en que conmemoráis el nacimiento de Jesús, es cuando dejáis llegar la paz a vuestro corazón y cuando parecéis una familia unida y feliz. Sé que no todos los corazones sienten una alegría sincera al recordar mi llegada al mundo en aquel tiempo. Muy pocos son los que se entregan a la meditación y al recogimiento, dejando que la alegría sea interior y que la fiesta de recordación sea en el espíritu. Ninguno piense que vengo a borrar de vuestro corazón la fiesta más pura que celebráis en el año, cuando conmemoráis la natividad de Jesús. Solo vengo a enseñaros a dar al mundo lo del mundo, y el espíritu lo del espíritu, porque si tantas fiestas tenéis para celebrar hechos humanos, ¿por qué no le dejáis esta fiesta al espíritu, para que él, convertido en niño, se acerque a ofrecerme su presente de amor, para que adquiera la sencillez de los pastores para adorarme, y la humildad de los sabios para inclinar su cerviz y presentar su ciencia ante el dueño de la sabiduría eterna? Esta es la conmemoración más tierna de cuantas hacéis de vuestro Maestro. El corazón de los niños rebosa de júbilo, y el de los mayores se inunda de paz y de esperanza en el Salvador. Vosotros, los que tenéis la gracia de escuchar esta palabra, sois los que conmemoráis esta fiesta sin ritos, celebrándola en lo más puro del corazón. Así no podréis caer en profanación. Es que a vuestro entendimiento ha llegado la comprensión de que la mejor conmemoración, la más agradable ante el Señor, es la que hacéis cuando aplicáis a vuestra vida los ejemplos del Maestro, cuando vivís su doctrina.